Hola, nuevamente les damos la bienvenida a una semana más de Improvisando Adolescencia, ya en nuestro quinto episodio y hablando de un tema básico en la adolescencia. Usaremos solamente dos casos conocidísimos regios, pero desafortunadamente existen muchos más. Seguramente ya lo vieron en el título, pero les diremos por qué este tema toma una relevante importancia en esta etapa. Y es porque aprender a relacionarnos asertivamente desde la adolescencia con los demás y con nosotros mismos incluso puede salvarnos la vida. Y como nunca sabemos cuándo escucharemos el mensaje o la frase que nos puede cambiar la vida, aprovechen y suscríbanse al canal activando la campana para que les llegue la notificación de cuando se suba un nuevo episodio. Y el día de hoy, para corroborar o desmitificar este tema, nos acompaña y le damos la bienvenida a la licenciada en Psicología con orientación psicoanalítica y especialidad en Comunicación y Salud, Idalia López. Muchísimas gracias por estar aquí hablando de este tema que nos interesa tanto a adolescentes como a papás de adolescentes. Muchas gracias, Regina, por invitarme. Muchas gracias por hacer este espacio también abierto al diálogo. Muchas gracias nuevamente, licenciada, por aceptar la invitación. Lo valoro mucho, de verdad. Y si me permite, antes de comenzar, quiero decirle a nuestra audiencia que todos nuestros invitados compartirán su experiencia, conocimiento e ideas sin la finalidad de educar. Haremos charlas de confianza como entre amigos, sin juzgar a nadie y respetando las ideas de todos. Este podcast siempre buscará que su contenido sea sano y atractivo de escuchar. Lo que aprendan o tomen para sus vidas será responsabilidad y éxito de todos ustedes. Mi especialidad es ser adolescente igual que ustedes y los invito a que conmigo improvisemos juntos nuestra adolescencia. Ahora sí, comenzamos un poco explicando el por qué en esta etapa relacionarnos con nuestros iguales toma una gran relevancia. Se dice que lo que nos mantuvo felices en la niñez eran nuestros altos niveles de dopamina. Estábamos llorando, nos regalaban un dulce, una paleta y nuestra dopamina se liberaba. Y de estar tristes y llorando, gracias a esa paleta estábamos súper felices. Sin embargo, ese sistema de gratificación de la dopamina cambia en la adolescencia. Los niveles bajan significativamente y eso nos convierte a los adolescentes en personas desmotivadas, aburridas, malhumoradas, enojadas. Y aunado a que nuestros niveles de dopamina son bajos, los picos de liberación ahora son mucho más complejos de conseguir. Pero algo que sí consigue que esta liberación de dopamina en la adolescencia tenga picos significativos son las nuevas experiencias o nuevas sensaciones estimulantes. Y esto depende en gran parte de la experiencia social, o sea, de socializar fuera de nuestro círculo familiar. Y es aquí donde entran los amigos, los novios, los compañeros de clase, etc. ¿Estoy en lo correcto, licenciada? ¿Qué tanta relevancia toman estas nuevas experiencias de comenzar a socializar con nuestros iguales en la adolescencia? Uh-huh. Es muy importante lo que dices, Regina, y también es súper importante ver que estamos en un proceso. Sin lugar a dudas, las hormonas van a representar un cambio importante en nuestra vida, en nuestro cuerpo y en nuestro pensamiento. Yo te voy a hablar de algunos duelos que vive el adolescente que también son muy importantes de identificar. El duelo, por ejemplo, del cuerpo infantil. Estamos en un proceso de cambios, en un proceso visiblemente hormonal, ¿no? Que nos va a generar esta situación dolorosa de mi cuerpo está cambiando, muy probablemente también mi ropa, la ropa que me gustaba, que tanto disfrutaba de las caricaturas que me encantaban, ya no me queda, los zapatos que también me gustaban rápidamente los dejo, en cuanto a los contextos también de los lugares a donde me gustaba disfrutarlo, ya no me dejan subirme a los juegos. Entre eso vamos teniendo varios cambios y vamos empezando a orientarnos y canalizarnos a este proceso que se llama duelo por el cuerpo. Hay otro proceso que es parte del duelo, que es por el pensamiento infantil de las cosas que disfrutábamos, las cosas
no sé, lugares a donde disfrutábamos también. Entonces, este proceso del duelo por el pensamiento infantil va a hacernos pasar por ciertas circunstancias, que es el proceso de duelo, que más adelante lo vamos a explicar un poquito más a fondo. Y el tercer punto importante dentro de los procesos del duelo del adolescente es por el padres de la infancia. El duelo por los padres de la infancia, por ejemplo, que antes nos trataban bien o que antes nos trataban con mucho más condescendencia, que eran más amorosos, que ahora nos ponen reglas más rígidas, a lo mejor ahora están como mucho más presentes, involucrándose en tal vez en regaños y en situaciones como más, tratando de evitar que nos involucremos en situaciones complejas. Entonces, el duelo por padres de la infancia va a representar en que nuestros padres van a estar más presentes, poniéndonos reglas, el observándonos, el a lo mejor sí ser un poco menos cariñosos con nosotros, porque bueno, de niños nos podían cargar, nos podían abrazar, estaban también mucho más dispuestos a buscar lugares para donde disfrutar, y siendo adolescentes y también en un periodo que los padres tienen mucho mayor responsabilidad, probablemente laboral, seguramente estas situaciones se van complicando un poquito más, ¿no? E incluso dependiendo de la etapa de vida de los papás, si los papás también están juntos como parejas, y a lo mejor hay un proceso de separación, si a lo mejor hay un tema de duelo por la pérdida de algunos físicamente hablando, también es una situación importante, no sé. Y creo que últimamente hemos escuchado noticias muy desafortunadas, como lo es el caso de Devani Escobar, por ejemplo. Existen muchos otros casos, yo sé, pero hablo de este en particular porque sucedió aquí en Monterrey y sonó en todo México. Y otro caso también regio, conocidísimo, y cambiando un poquito del tema, y este fue de Monterrey para el mundo. Es el de Carla Panini y Carla Luna. Creo que no necesitan presentación porque pues de alguna u otra forma todos lo conocemos. No, ojo, no queremos revictimizar a nadie ni juzgar a nadie, solo es dar nuestro muy personal y actual punto de vista desde la mirada de los adolescentes. Híjole, creo que iniciamos pues con algo un poquito complicado, comenzamos fuerte. En el caso de Devani se dice, y una de las teorías es que sus amigas la dejaron sola en un estado bastante inconveniente. Algo que por supuesto no lo haría una verdadera amiga. Deberían ser códigos básicos. Venimos juntas, nos vamos juntas. Y supongo que para los papás otro código básico debería de ser saber y estar en contacto con quién se va mi hija y quién la trae a casa. Obvio porque pues la situación de seguridad de por lo menos aquí en el estado donde vivimos pues es necesaria. Pienso que tal vez, o considero que tal vez justamente este fue el error, el que pues, no eran sus amigas sino conocidas y todos confiaron equivocadamente. Licenciada, ¿cree que en toda relación que comencemos los adolescentes en la actualidad se debe hacer una especie de casteo o casting? No sé si estoy utilizando la palabra apropiada, pero antes de confiar, antes de crear este vínculo con una persona, este vínculo afectivo de amistad o de pareja, debe estar el conocernos muy bien, pues para saber si empatamos en gustos, en valores, en creencias, hasta en expectativas que tenemos de la otra persona y pues desde lo más sencillo hasta cómo conseguimos los permisos, porque pues obviamente luego pueden haber estos problemas, es que tus papás son muy estrictos, son súper exagerados, te sobreprotegen mucho y tal vez sí, o tal vez pues lo están haciendo de manera correcta. Pero pues las reglas en nuestras casas son totalmente diferentes. Y pues obviamente todo esto antes de relacionarnos para un segundo plano. O sea, se lo dividí así. La primera fase que pues es te conozco desde lo básico, cuántos años tienes, cómo te llamas, cuál es tu color favorito, hasta lo más complejo, pues que serían ya tus creencias, qué opinas del aborto, cuál es tu concepto de pareja, cuál es tu concepto de amistad. Eh, ya ahora sí, pues ya conociendo esto, pasamos a la segunda fase
pues donde ya nuestros papás se conocen, donde ahora sí podemos salir a lugares, a fiestas, ya nos conocemos más, etcétera. Licenciada, esto que le comento en verdad es conveniente y si no, ¿cómo hacer nuevos amigos correctamente? ¿Cómo se deben comenzar las nuevas relaciones en la adolescencia? ¿O siempre debe ser una moneda al aire? Creo que siempre es importante mantener una comunicación en familia, sobre todo en familia. Independientemente de qué edad tengamos. En particular, en este caso, Devani ya había pisado los 18 años, ya estaba en una edad adulta. Sin embargo, hay diferentes teorías de dónde empieza y dónde termina la adolescencia. Hay algunos que comentan a los 21 años, hay algunos que comentan a los 25, que termina el última área del cerebro en madurar, que es la de las emociones. Pero, sin embargo, el temperamento iba a ser muy individual a manera. Hay algunas otras teorías que dicen que nunca vas a dejar de ser adolescente si dependes en algo de tus papás. Por ejemplo, si ya te casaste y le dejas los hijos a tus papás, entonces siempre vas a tener ese vínculo adolescente, porque nunca eres independiente o no resuelves las situaciones por tu lado. Entonces es importante el observar en qué proceso de vida estoy, en qué periodo de mi vida estoy y qué estoy desarrollando. En este caso en particular, pues seguramente el tema de el ya sentirse adulto porque estás pisando los 18, el querer hacer las cosas como por tu cuenta, sin involucrar tanto a los padres, seguramente había un deseo, pero también es importante el poder en esta situación actual que tenemos de poca seguridad, es importante el poder comunicarnos con los papás o con las personas que tenemos cercanas para que sepan si vamos a ir a un lugar lejano, el poder mandarles la ubicación y poder mandarles mensajito de dónde estamos, si está todo bien, el poder entablar esta comunicación. En este caso estaba en un lugar lejano o poco cercano de la ciudad, entonces es muy conveniente el utilizar los protocolos de seguridad de las instituciones. Entonces, el de utilizar la aplicación, el tener comunicación con las personas, con al menos con una persona, el tener una persona responsable que no vaya a tomar, que sea quien se haga cargo también de ciertas decisiones y que vayan rotándose también ese puesto, ¿no? Entonces, entre eso y algunas otras. Pero creo que es muy importante en cuanto a primordialmente la comunicación en familia más que en este vínculo lineal de amigos. Porque como amigos, pues a lo mejor están en un periodo muy similar emocional y también un poco pulsional, ¿no? Por decirlo de alguna manera en el que claro que si van a presentar interés porque conocieron en ese momento en una fiesta a alguien, pues posiblemente, si dependiendo de sus vínculos, vaya a ser más importante una amiga en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, vaya a haber algunas disrupciones de la ética, de los valores y del acercamiento que posiblemente vaya a poner en riesgo en una situación pues tan triste como lo que pasamos. Al final no sabemos cuál es la situación real y de las cosas que pasaron en esos casos, pero sí podemos utilizar los protocolos de cuidado y de atención y de comunicación que nos puede ayudar a estar en una situación pues más segura, ¿no? El no ir a lugares muy alejados, el estar en comunicación primordial, el también los horarios. Hay horarios que son como mucho más de riesgo, hay lugares que son como de más de riesgo, el tratar de evitar esas situaciones y también van a haber personas que sabes que siempre se ponen en riesgo. Entonces, tratar de evitar el involucrarse en esos espacios es muy importante, digamos, para preservar la seguridad de uno. ¿Y cree que desde la adolescencia podemos ver patrones o ciclos que repetimos de la relación de nuestros padres?
sea, nuestros padres tienen algo que ver con cómo nos relacionamos en los adolescentes, perdón. Sí, es muy importante y sí, es un punto de mucha relevancia. Freud nos ejemplifica la manera en la que nos vinculamos con el mundo es a través del vínculo afectivo primario que son nuestros padres o nuestros cuidadores. Hay algo que se llama el Edipo, que es un proceso en el que nosotros aprendemos a vincularnos con el otro, con los demás. El primer grupo cultural para involucrarnos pues son nuestros padres, en nuestra familia. Entonces, a través de ellos empezamos a ser permisivos o a ser más tolerantes para ciertas cosas. Sobre todo, si a lo mejor los papás son permisivos, yo voy a aprender a ser demandante. Si mis papás son más limitantes, pues seguramente yo voy a aprender a poner los límites también. Entonces, hay un periodo dentro del Edipo que es el deseo del hijo, es la separación de los padres. Hay dos periodos, uno entre los 3 y los 6 años y otro entre los 6 y los 10 aproximadamente. En el primer periodo es súper importante el vínculo y el acercamiento con mamá o con la figura materna que represente el cuidado, la atención, la contención, todos estos cuidados tiernos, porque es como el niño se siente presente a través de pues ese contacto y esa mirada y esa tranquilidad o no con lo que se habla, ¿no? Porque al final no hay un vínculo, digamos, normal, sino es el vínculo que nos tocó y ese es el que tenemos que entender. Y es muy importante esta aceptación de el proceso en el que nosotros estamos llevando de vida para poder, pues, canalizar y adaptarnos a cada momento, ¿no? Llega este otro momento entre los 6 y los 10 años aproximadamente, en el que ya hay un poco más de conciencia, ya hay un poco más de elecciones, ya el niño y la niña ya eligen algunas cosas que les gustan o que no les gustan. Pero también es este proceso importante en el que la introducción de la figura paterna por parte de la madre es muy importante. El también dejar a las mamás que papá hagan su rol de papá es sumamente importante, porque este es la otra parte del Edipo, digamos que el papá le enseña cómo canalizar la energía, la dinámica, digamos, enfrentarlo al mundo desde otra manera. ¿Y qué pasa cuando falta alguna de las dos figuras, o sea, paterna o materna? Por lo regular siempre se vive con un vínculo simbólico. Una madre puede hacer un rol de ambos lugares, sí. Es complicado, sobre todo que se haga de manera sana, pero sí lo puede hacer. Una mamá puede cubrir el rol de papá y mamá siempre y cuando se busque asesoría al respecto. Sin embargo, siempre es importante presentarle estos dos espacios al hijo, porque sí puede llegar a ser muy agotador para una sola persona. O papá también, en el que, por ejemplo, un papá pues tiene mucho más energía, a lo mejor tiene mucho menos tacto al lado emocional, o para hablar de ciertas cosas, pues seguramente el lado materno pues es importante involucrarlo, ya sea que, y también es importante el ver como este aspecto humano, que no lo podemos hacer todo. Tenemos que buscar también espacios de los lugares en donde no podemos dirigirnos o que sabemos que también está bien dar el espacio a otra persona. Y entonces tenemos estos espacios canalizadores, por ejemplo, en equipos de, no sé, de fútbol o a lo mejor de teatro o a lo mejor de música, que los maestros también a su vez hacen esa representación de función materna o función paterna. Es importante ayudarlos también a ellos. Si nosotros no podemos estar todo el tiempo con ellos, que también es sano que nosotros tengamos nuestra vida como papás, el poder involucrarlos en círculos sanos de aprendizaje, sobre todo. Y esos van a ser también representaciones de la función materna o paterna. Y entrando al otro caso, que pues es el de Carla Panini y Carla Luna, cuando todo esto pasó, ellas ya eran adultas, pero supongo que relacionarse mal pues viene desde la adolescencia.
Ellas se decían que tenían una amistad, casi hermandad de años, gigante. Se suponía que sí, que había este amor como de hermanas. Y considero que se brincaron códigos básicos súper importantes de amistad. El novio de la amiga es prohibido. Incluso los quintillizos en otro episodio, si no lo han visto, vayan a verlo, nos mencionaron que ellos también entre hermanos tenían este código de la novia de mi hermano no se toca. Y siempre va primero el hermano y siempre va primero el amigo. Y pues esto es porque deben existir estos códigos para que, pues, no sé, por ejemplo, en el caso de ellas, ahora la familia de Luna habla muy mal de Panini y Panini habla muy mal de Luna, habla muy mal de su ex amiga y pues ahora resulta que casi que todo el mundo odia a Panini. Entonces es aquí donde entro con nuestro primer mito, que es que el amor todo lo puede. Supongo que tal vez Carla Panini pues no midió este alcance por ser figuras públicas y creo que empeoró todo pues el que Luna tuviera una enfermedad terminal. Pero el amor no ha sido suficiente para terminar con todos los problemas que hay alrededor después de tantos años. Y pienso que tal vez no se le ha perdonado, aunque no somos nadie para perdonarla, pero buscándole una explicación a la molestia de la gente, no justificación, insisto, no somos jueces, sería porque pues sabemos que el amor es una decisión y que esa frase de yo no elijo a quién amar es totalmente falsa. Si elegimos, si lo decidimos y lo podemos evitar si queremos, pero justo es eso, querer. Y el amor que ella sentía por su amiga no lo pudo todo, no fue suficiente para ella querer y decidir no tocar la buena o mala relación que tenía su amiga. Y estoy consciente que también pues no toda la responsabilidad que hay en Panini, pues porque también él decidió amar a la amiga de su esposa. Estuvo en manos de ambos evitar todo esto, pero no quisieron. Licenciada, ¿considera que todos los adolescentes debemos tomar esto en cuenta para que relacionarnos y que el amor por tu amigo y por tu pareja, saber que es completamente tu decisión y que puedes prepararte para una buena relación antes de comenzar? Y que tal vez si no cumple con tu concepto de amistad, con tu concepto de pareja, estás a tiempo de irte, porque es mentira que el amor lo puede todo. Y no tendría por qué poderlo todo, porque eso también es sobrevalorar a otra persona, ¿no? No podemos amar a alguien sin también el recibir esa retrospectiva al respecto de qué significa el amor para la otra persona. Es importantísimo lo que nos comenta Freud también, dentro de si no se sepulta un Edipo de una manera correcta, nosotros nos involucramos en diferentes áreas de nuestra vida de la misma manera o de una manera muy similar hasta que se hace consciente. Y la conciencia nos la puede llevar primero las personas cercanas que es nuestra familia, después la sociedad o después la ley, ¿no? Se va transgrediendo esos espacios. Entonces, uno de las reescenificaciones de nuestros vínculos afectivos primarios, pues es el tema de la amistad, por ejemplo, en el que si hay un Edipo que no se cierra de una manera adecuada, pues seguramente una relación de amistad de uno a uno, pues no va a ser suficiente, sino va a ser una relación en el que ya tenga alguien importante en su vida y entonces es parte de un Edipo no sepultado en el que tiene que hacer una escisión para separarla. Y ahí está su vínculo, digamos, que se hace una resignificación de sus vínculos afectivos primarios. En el lado romántico también. No va a ser suficiente cualquier persona, sino va a ser importante para ellos es involucrarse con una persona que ya tenga alguien importante en su vida, ya sea que sea un quedante, ya sea que sea un compromiso mayor como un matrimonio, o ya sea alguien que le guste, y entonces esta persona va a introducirse para poder hacer esta decisión, ¿no? O esta separación, que eso es parte de quedarse en un Edipo abierto.
Entonces, es importante que no cualquier persona puede ser infiel, tiene ciertos rasgos y ciertas características, no cualquier persona tiene, digamos, esa necesidad de hacer daño y estar tranquila. O sea, hay rasgos narcisistas también importantes en cuanto a lo que nos presentan, porque no sabemos qué es lo que está detrás. Sin embargo, hay un factor súper importante que pocos hablan de la decisión que tomó él, ¿no? Porque él tenía un compromiso con una persona. Incluso había matrimonio. En un matrimonio hay un contrato de por medio, que es el acta de matrimonio, y otros rituales dependiendo de cada creencia, ¿no? Entonces es importante, no es solamente el lado de ellas dos. Para esta situación se vivió desde varias vertientes y todos tienen su responsabilidad en cada situación. La víctima pues no va a ser la responsable primordial. Siempre hay una historia en diferentes puntos de vista, ¿no? Y había hijos incluso, o sea, dentro de eso. Claro, y creo que cuando hablamos de amor, pues obviamente se incluye el amor de pareja y el amor de amistad. Y es aquí donde entramos con nuestro segundo mito, que el amor y la amistad es para siempre. Volviendo al ejemplo, retomando esto de Luna y Panini, ni la amistad o hermandad de ellas duró para siempre, ni el amor de él por Luna duró para siempre. Obviamente, pues ellos no son una regla, ni todos somos ellos, pero sí es un aspecto que tenemos que considerar, sobre todo en la adolescencia. Porque pues nos estamos conociendo a nosotros mismos, aún estamos construyendo una personalidad, ni siquiera sabemos a ciencia cierta quiénes somos, por lo que comenzar una relación, ya sea de amistad o de pareja, pensando que será para siempre y nos puede llevar a caer en estos pensamientos tales como ¿qué voy a hacer sin él o ella? Sin él o ella no puedo vivir, hasta aceptar pues cosas que no deberíamos, solamente para lograr mantener esa relación. Y ojo, yo sé que hay amistades y hay amores que duran muchos años, pero que se fueron construyendo día a día, pasando obstáculos. Licenciada, ¿cómo podemos construir sanamente una buena relación sin la expectativa de un para siempre y a la vez sin dejar de compartir al otro lo mejor que tenemos hoy? Es súper importante lo que dice Regina. La verdad es que nada es para siempre. Nada. Nada, y menos si no se cuida, hablando de como una relación. Pero también en este concepto hay algo también muy soberbio del ser humano, ¿no? No solamente de ciertos periodos o de ciertos vínculos, que es la trascendencia, ¿no? El siempre estar presente a través de. Entonces, esto es súper importante en cuanto a los vínculos que se van generando, a los procesos de vida que nos vamos involucrando. Y en cuanto a una relación, siempre es importante que dure hasta donde llegue a ser sana, no transgredir esos espacios de estar perdonando constantemente, de estar aceptando ciertas circunstancias, no convertirnos en la papá o mamá de nuestra pareja, de nuestros amigos. Es importante involucrarnos en el rol que nos conlleva esa relación. Y pues la adolescencia obviamente es un camino donde probamos y pues claro que hay que hacerlo, como usted decía, con responsabilidad y pues sin hacer daño a nadie. Pero licenciada, ¿cree que es totalmente válido que nuestro amigo o que nuestra pareja sepa desde un inicio que estamos probando si funciona la relación y que si no funciona es mejor terminarla? ¿Es sano decirle esto? Es muy sano, pero el amor es muy egoísta. Bueno, el enamoramiento es muy egoísta. Cuando estamos en un periodo de enamoramiento, químicamente estamos intoxicados, según la neuropsicobiología, ¿no? Eso va a hacer que no observemos las cosas como realmente son.
De hecho, un cerebro de alguien, se han hecho estudios en algunas universidades internacionales en el que se observa el cerebro de alguien que está enamorado y alguien que consume una sustancia y brillan o pintan las áreas de una manera muy similar. Por lo tanto, cuando estamos enamorados, posiblemente vamos a ser mucho más permisivos para algunas cosas que a lo mejor naturalmente no estuviéramos pasando, ¿no? O que nuestra claridad también va a ser un poco diluida cuando estamos en este proceso de enamoramiento. Entonces, imaginemos que es como tener muchos velos al frente cuando estamos en este proceso de enamoramiento, aunque mi amiga me diga, mi mamá me diga, que tal o cual cosa, va a llegar un momento en el que ya lo voy a ver claramente. Seguramente que es cuando baje este pico hormonal. Como que aplicamos la de Gloria Trevi, ¿no? Y yo sé que sucede mucho en la adolescencia que, por ejemplo, se termina esto, ya no soy tu amigo, ya no soy tu novio, tu novia, y comenzamos a hablar mal de la otra persona. Le encontramos los peros y los defectos que justamente antes los pasamos por alto, pero ahora como estoy molesto, hablo mal de ti. Licenciada, ¿sería asertivo aprender que las amistades o las relaciones de pareja terminan porque ambos nos estamos conociendo y nos estamos construyendo y que no tienen por qué terminar en una completa enemistad? Simplemente tal vez pensar no empatamos, no pasemos la prueba y ya desear lo mejor en el nuevo camino para cada uno. ¿En qué nos beneficia a los adolescentes saber cerrar estos ciclos? Es importante el saber, entender y aceptar que estamos en un proceso de vida que conlleva responsabilidades muy importantes el tener una relación. Tener una relación no es que me vean de mejor manera mis círculos sociales o el ser parte de ciertas circunstancias, ¿no? Es importante que una relación conlleva compromiso, también conlleva dejar de hacer algunas cosas por llevar una vida en pareja. Y creo que el tener una relación en la adolescencia es muy prematuro porque llega un momento, estamos en un momento que estamos conociendo qué es lo que queremos. Cuando somos adolescentes, todavía tenemos ahí dificultad por el proceso natural del adolescente, del duelo, que a veces nos gusta mucho una serie, mañana no nos gusta. Hoy queremos vestirnos de una manera, mañana de otra manera. Hoy, el año pasado me encantaba cierto grupo y el próximo año ya no. Entonces, estamos viviendo por momentos y cambios constantes y sumamente importantes de identificación de quién soy. Y entonces, si nosotros no sabemos quiénes somos en este momento, si estamos en constantes cambios, pues difícilmente voy a relacionarme con un vínculo pues tan significativo que es una relación de pareja y que representa también un compromiso mayor, ¿no? Y tal vez, o sea, esto nos dirige ya pues a nuestro tercer mito, que es donde hablamos como de esa cierta dependencia o codependencia que tenemos a la persona de pensar te necesito para ser feliz. Entonces, esto es algo muy común en la adolescencia y por alguna razón creemos que creamos vínculos que no se deben romper. Pero por eso nos duele tanto terminar con una pareja o con un amigo. Sentimos tanta camaradería. Aún no podemos, aún nos podemos confundir en estar enamorado y amar. Palpamos lo que hasta el momento conocemos como lealtad, pero también hay mucha fragilidad o vulnerabilidad por lo mismo que nos estamos conociendo a nosotros mismos y podemos creer lo que otros piensan de nosotros, malo o bueno, y creemos que hay que adoptarlo y construirnos con eso. Creo que es la etapa donde o aprendemos a ser autónomos o aprendemos a ser peligrosamente dependientes. Como que no hay un punto medio, por así decirlo. ¿Cómo cree que podemos entender los adolescentes que a veces la ruptura de un sufrimiento es útil? Que la ruptura es un sufrimiento útil. Y que cualquiera que sea nuestra personalidad, necesitamos ponernos como prioridad a nosotros mismos y a nuestra salud mental
apoyados de nuestra familia. Ujú. Por lo que comentas, creo que entiendo en cuanto al sufrimiento útil, es importante en cuanto a nosotros aprendemos en base a las equivocaciones. Entonces, en cuanto al tema de una ruptura amorosa, pues es también pues bien importante y significativo, porque en el periodo de la adolescencia, pues todo lo vivimos de una manera mucho más intensa. Por eso podemos tener apegos mucho más intensos, por eso estamos enamorados de un artista y un cantante que no conocemos, ¿no? Entonces, es importante también en parte al deber ser, ¿no? En cuanto a, digamos, la familia, el poder también preguntar y acercarnos, ¿sabes qué? Te veo un poco serio, te veo un poco seria, en el que quieres platicar de algo, o ¿sabes qué? No quiero platicar de nada, tú siempre, no sé, me señalas, etcétera, no quiero hablar contigo, en el que también darle su espacio, en el que, bueno, si quieres hablar con alguien, vamos a buscar un espacio para que puedas hablar, porque a lo mejor tu papá y mamá van a tener un poco de resistencia, ya que están en ese proceso de separación. Es importante gestionar esa confianza con los padres, porque ¿quién más de los padres van a querer que pase lo mejor en nuestras vidas, ¿no? Pero si estamos en un proceso de marcar los límites también a los papás, es importante pues que vayan de la mano con un profesional que los pueda ayudar para poder también, ¿sabes qué? Siento que a lo mejor mis papás sí me están poniendo muchos límites y yo quiero a lo mejor divertirme un poquito, ¿no? Y yo he demostrado que soy responsable, por ejemplo. Y sin embargo no hay como una flexibilidad ahí por parte de los padres. Entonces es importante en el que si yo veo que estoy actuando con madurez, pues también con madurez voy a tener peticiones. Y también sí, es importante si los padres tratan de cuidar y proteger demasiado a los hijos, pues seguramente los hijos también van a involucrarse de esta manera en el que involucrarse con alguien que los cuida, los protege porque sienten que no lo pueden hacer por ellos mismos. Por eso es importante en el que todo acto lleva, digamos que, su trasfondo. El cuidar y proteger seguramente también tiene ahí sus representaciones simbólicas de que en algún momento que esa situación nos hace ver que en algún momento tal vez nosotros lo sentimos y por eso tenemos esta necesidad de cuidar, atender y proteger a otra persona, ¿no? En ese punto, pero también es importante el poder identificar qué rol estamos llevando y de qué manera. Cuando estamos con vínculos lineales, que son como los amigos, los hermanos, los primos o las primas, pues es importante el también ver que, bueno, también están en una etapa de una búsqueda del ser, en una búsqueda del yo, de sí mismos. Entonces, por lo regular, siempre como característica en la adolescencia va a haber una transgresión de la regla. Y eso es parte de la naturaleza del adolescente. Si no rompe la regla, seguramente no va a haber un aprendizaje. Y posteriormente, tal vez no ahorita, pero en posteriores etapas de vida, vaya a querer hacer una regresión emocional a lo que no pudo vivir. Por eso es importante que se viva los beneficios y los errores y que generen un aprendizaje siempre y cuando no lleven a situaciones de exceso ni de daño a sí mismo o daño a otros. Y yo sé que se escucha demasiado esto de que debes ponerte como prioridad y de que debes saber que si pues esta persona pues te va a faltar algún día y te va a doler, pero la vida sigue. Pero, ¿qué tengo que hacer yo como adolescente y cómo puedo ir construyendo en mi cabeza a esa persona autónoma y con la suficiente inteligencia emocional para entender que no necesito, sino que decido con quién comparto mi felicidad? Bueno, es importante involucrarnos en grupos de aprendizaje con nuestros pares, nuestros vínculos lineales y también con personas que tengan experiencia al respecto. También es importante el darnos nuestro espacio de lectura, de una lectura significativa y sana que nos vaya involucrando en diferentes experiencias a través de otros aprendizajes y otras vivencias, ¿no? No necesariamente necesitábamos equivocarnos para estar aprendiendo
la situación, aunque aprendemos en base de la equivocación y el error, sobre todo cosas significativas, pues va a haber cosas a través de la lectura y el aprendizaje de otras personas que también podemos ver de que, bueno, posiblemente vaya a pasar, digamos. Sabemos cuáles son las situaciones de riesgo que nos pueden llevar a ciertas otras situaciones. Entonces, hay también algunas consideraciones teóricas por parte de la curva del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que es importante poder identificarlo. Por ejemplo, hay algo que se llama, curva del duelo, y dentro de la curva del duelo está un momento de shock. Hay varios puntos o varios rasgos y características. En el primer punto, en el momento de shock, es enterarte de la situación, por ejemplo, de algún evento. Es importante saber también que un duelo no es necesariamente la pérdida física de alguien, sino que es importante saber que un duelo representa cualquier cambio significativo en mi vida. Por ejemplo, aparte de una situación de la pérdida física de alguien, que puede ser de lo más doloroso que puede pasar en la vida, pues también un cambio significativo puede ser el cambio de ciudad o el cambio de casa, el cambio de situación económica, un cambio de salud. Tal vez ir de la secundaria a la preparatoria, que creo que... Cambiar de secundaria a preparatoria, cambiar de grado escolar, y tal vez va a ser mucho más fácil de adaptarnos de cuarto a quinto de primaria que de secundaria a preparatoria, por ejemplo. Entonces, uno de los cambios importantes es el del duelo, es justamente este momento de shock, que vamos a visualizar este ejemplo poniéndonos de punto, que queremos trasladarnos de punto A a punto B. En este momento, de punto A a punto B, tenemos los ojos vendados, ¿no? Entonces, y hay muchas personas alrededor mío diciéndome hacia dónde dirigirme, bajar escaleras, subir escaleras, pero todos me están hablando al mismo tiempo. Entonces, esto sería un ejemplo pues muy simbólico para poder ver visualmente en cómo me siento y cómo estoy cuando a lo mejor mis papás me dicen que nos vamos a cambiar de ciudad. O a lo mejor que nos dicen, ¿sabes qué? Tu abuelito está enfermo, tu abuelita está enferma, o que presentan una situación complicada de salud, algún miembro de la familia o a lo mejor algún amigo, ¿no? Entonces, es cuando todas las emociones vienen al mismo tiempo, por lo tanto, es difícil accionar con algo, incluso algo positivo, en ese momento. En ese momento, las recomendaciones es tranquilizar, es escuchar qué es lo que está pasando. Porque llega a otro punto que se llama negación. En el punto de negación es importante observar que es una situación que a lo mejor es como un mecanismo de defensa, se puede ver como un mecanismo de defensa, o a lo mejor como con algo que representa mucha energía para poder elaborar y yo no me siento capaz de poder hacerlo. Y entonces es también como una tregua que hace nuestro inconsciente para poder decir, ¿sabes qué? Te voy a dar chancita para que absorbas la noticia, pero va a llegar otro momento en el que ya te voy a dejar ver las cosas más claras, ¿no? Y entonces en ese momento de negación todavía no podemos aceptar muy bien la noticia o la situación. Sin embargo, estamos dentro de un proceso. El otro punto que lleva o que aparece es un momento de enojo. Hay 3 puntos dentro del enojo: un momento de molestia, un momento de enojo y otro momento de ira. Es importante, si no gestionamos el momento de molestia, claramente va a ir subiendo el tono a enojo, y ya podemos ver, por ejemplo, a alguien que no gestiona su molestia y su enojo, pues posiblemente nos los podemos encontrar por ahí en el tráfico, ¿no? Peleando o gritándole a la cajera situaciones que no tiene que ver con ese momento. Eventualmente una persona que entra en ira, en un estado de ira, es alguien que no puede gestionar sus emociones y explota. Explota con los demás. No eres tú, es la persona que no puede gestionar. Entonces es más fácil el poder canalizar mi energía hacia alguien y poder culpabilizar a alguien que yo hacerme cargo de mí mismo o de lo que me toca. Entonces llega otro proceso. Dentro del proceso de enojo hay un síntoma o una característica sumamente importante, que es el tema del reclamo.
el reclamo hacia el mundo, por ejemplo, en el que si la otra persona hubiera hecho tal o cual cosa, yo no estuviera pasando por lo que estoy pasando. O un reclamo interno, en el que si yo hubiera hecho tal o cual cosa, o no hubiera hecho tal o cual cosa, no estuviera pasando por lo que estoy pasando. Por lo regular, hablando de lo neurótico que somos todos los seres que convivimos socialmente, podemos ir como trasladándonos en estos espacios. Pero también va a haber situaciones polarizadas, ¿no? En el que, por ejemplo, una persona que va a señalar siempre al otro sus errores, sus equivocaciones y nunca va a aceptar lo propio y sus compromisos que tendrían que llevar, ¿no? Y también otra situación en cuanto al tema de reclamo, a veces hay personas muy introvertidas que también les cuesta mucho trabajo el decir, oye, ¿sabes qué? Yo me sentí dolida por esto que hiciste. Entonces, pero también va a presentar ciertas características o rasgos, hablando de una personalidad introvertida más otras situaciones, puede ser que se culpabilice por la situación, una situación que no le corresponde. Entonces, es por ejemplo, no sé, clásico que en el salón de clases en primaria se perdió algo y alguien no lo quiere regresar y llega otra persona en el que más bien se siente con el compromiso de poder repararlo, ¿no? Porque a alguien se le perdió y está cubriendo un rol que no le corresponde, ¿no? Entonces, eso sería también como bastante importante. De hecho, hay algunos casos tan graves de culpabilización interna que es que porque yo no hice tal ritual, está, no sé, cierto conflicto internacional, ¿no? Es también importante poder observar que posiblemente pasemos por un periodo de depresión. Y la depresión no solamente se ve como estereotipadamente nos la presentan en algunos programas o películas, que es con un temperamento bajo, ¿no? O sea, con baja energía. Es importante que la depresión baja bastante nuestra sensación de autocuidado y protección. Hay también importantísimo observar que para eso nos ayuda el narcisismo. El narcisismo no es tan negativo como se está presentando actualmente. Hay cierto grado de narcisismo que nos puede ayudar a tener este sentido de autoprotección para poder también ponerle límite a las otras personas y que no nos hagan daño. El sentido del narcisismo como autoprotección y para poder poner límites y saber qué sí se puede y qué no se puede, eso es completamente sano. Pero si hay narcisismos más elevados o más elaborados negativamente, digamos, hay narcisismos malignos, ya más patológicos, que pueden hacer cosas pues muy dolorosas para las personas que están alrededor. Y sin culpa alguna, ¿no? Al menos que tengan ganancias secundarias al respecto. Entonces, aquí en el punto importante de la depresión se presenta con un estado de ánimo bajo, pero también se puede presentar en algunas ocasiones, dependiendo de cada persona y depende del temperamento de cada individuo, es un temperamento mucho más alto, más impulsivo, más elevado, que es como involucrarse con muchas actividades y a lo mejor al final no terminarlas, involucrarse con muchas personas, pero a lo mejor de manera superficial, involucrarse en situaciones que tienen que ver a lo mejor un cambio de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si tú por lo regular eres una persona tranquila y de repente pasas por un periodo de un cambio significativo en tu vida y te dieron ganas de tirarte el bungee, pues posiblemente estamos hablando de rasgos depresivos, no de una depresión como tal, pero sí a lo mejor rasgos depresivos, pero tu tipo de personalidad no te permite a lo mejor el pensarlo, procesarlo o estar en un estado de tristeza, ¿no? Y entonces tengo que actuar de una manera impulsiva para poder lidiar con mi dolor. Entonces están también estas dos versiones que por lo regular siempre nos presentan la depresión como un estado de ánimo bajo, pero también se puede presentar a la depresión como muy pulsional, muy intensa o muy hiperreactiva. Y llega este proceso importante. Uno, que es un cuadro de tristeza, un cuadro depresivo y una depresión como tal. Realmente ese es el punto de la curva del duelo, es depresión,
pero en base a la experiencia se pueden llegar a presentar estos tres, porque no siempre es una depresión como un diagnóstico. O sea, a veces es importante también diferenciar que, bueno, a veces me siento un poco triste y puedes entrar, a lo mejor no entraste en una depresión, pero sí entraste en un cuadro de tristeza. Y el cuadro de tristeza es importante poder identificarlo porque en ese vas a poder hacer tus actividades diarias. Sin embargo, no te sientes ni con la misma conciencia, ni con la misma energía, ni con la misma tranquilidad. Al final, tal vez puedes estar un poco disperso, pero terminas tus responsabilidades. En un cuadro depresivo, es importante, ahí sí la sintomatología es muy similar a una depresión. Por ejemplo, en el cuadro depresivo, eh, pierdes tus hábitos de higiene, pierdes tus hábitos alimenticios, la noche te la pasas despierto, en el día te la pasas somnoliento. Realmente en este momento se quita mucho ese sentido de autoprotección o se disminuye, por lo tanto hay personas que pueden ponerse en riesgo, ¿no? Dependiendo del temperamento, por esta sensación displacentera que tienen. Entonces, este periodo es súper importante de identificarlo, reconocerlo y tal vez ahí sí nos toca un poco el ayudar al amigo, al papá, a la mamá, de que sabes que te veo un poquito callado, un poquito triste, o sea, quieres que sea escucha y también hay que aprender mucho a cómo escuchar. Porque, por ejemplo, en un cuadro de tristeza tal vez es importante y a lo mejor sí pueda estar un poquito más abierto. Pero a lo mejor, y también es súper importante identificar, en un cuadro de tristeza y en un cuadro depresivo, la diferencia con la depresión como diagnóstico sería que sé que me lo introduce, sé que introduce en ese espacio de tristeza. En un estado de duelo, en la curva de duelo, en una depresión como tal, bueno, ya en una depresión ya como un diagnóstico, ahí sí necesitamos el apoyo tal vez de químicos, o hablando de con un psiquiatra, con un profesional indicado. A lo mejor sí un equipo interdisciplinario en el que pueda trabajar este proceso, pero en una depresión es importante poder observar. Aquí cualquier cosa puede introducir a ese estado, pero también no hay como un periodo de tiempo en el que vaya a terminar. No sabemos si puede durar ese estado una semana, un mes o años. Entonces, a muchas de las veces va de la mano de un duelo no elaborado, no permitido, o un duelo, digamos, no concluido, un duelo abierto, ¿no? Entonces, es importante en el que en el momento, en el cuadro de tristeza y el cuadro depresivo, hay un periodo de tiempo, por lo tanto, alrededor de 6 meses, por decir una cantidad, porque va a depender también de qué nos introduce en ese estado de duelo. Si es a lo mejor un cambio de ciudad, posiblemente vamos a estar en el proceso de aprendizaje, pero difícilmente vamos a estar muchos años tristes, porque vamos a adaptarnos a lo mejor a la escuela y a la ciudad, etcétera, sobre todo si es una mejor situación. Entonces, en el cuadro de tristeza y el cuadro depresivo hay un periodo de tiempo en el que vamos a trabajar ese proceso. En cuanto al tema de la depresión dentro de un duelo, es súper importante también saber que hay algunos elementos que nos pueden apoyar para poder salir de ahí, ¿no? El estar en un lugar mejor. También, a su vez, la familia puede hacer su participación como un yo auxiliar por el tema en que la depresión baja nuestra sensación de cuidado y de protección. Entonces, el yo auxiliar va a ayudarnos a levantarnos, a acordarnos de los horarios, de las cosas que se tienen que hacer, porque fácilmente podemos perder. Ya estamos por un proceso difícil y perdemos nuestros hábitos alimenticios, pues de repente pues nos vamos a sentir mal. Entonces, la familia, las personas alrededor, sí son importantes también para poder ser parte de ciertos momentos, no siempre. O sea, en ciertos momentos, sobre todo cuando es muy evidente la situación por la que están pasando. Entonces, en un momento de depresión, pues sí es muy recomendable trabajar del lado de un equipo interdisciplinario.
obviamente de psicólogos, para poder dar también esa parte de poder dejar la dificultad o la situación difícil por la que estamos pasando en algún lugar, el poder hablarlo al respecto. El poder hablar al respecto, pero también hablar si nosotros sabemos y ya tenemos tiempo que la situación más bien se está haciendo densa y no disminuye, más bien se está complicando, pues a lo mejor sí. Ahí el involucrarnos con un psiquiatra para poder llevar un tratamiento lo más equilibrado que se pueda, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y el que vayas con un psiquiatra y que te dé un diagnóstico no quiere decir que lo tengas que hacer. Es si entra o no dentro de tu situación, si a lo mejor no te convence del todo, a lo mejor el tratamiento que te va a llevar el psicólogo, a lo mejor el psiquiatra, es importante siempre estar en un punto de exploración, de buscar, de estar en búsqueda de estar mejor. Y que porque a lo mejor con uno no te fue muy bien, pero bueno, buscar otra opción, donde sí se puede hacer pues, clic terapéutico, ¿no? Llega otro momento de exploración. En el punto de exploración, ahí es sumamente importante involucrarte en cosas que te gustan. El poder ir en búsqueda de cosas que a lo mejor se han quedado pendientes. Por ejemplo, el aprender un instrumento, o ya lo tenía aprendido, pero quiero como practicarlo un poquito mejor. El a lo mejor involucrarme en grupos que tienen que ver con cosas que a mí me gustan ahora, ¿no? Involucrarme con personas que son significativas para mí. Es importantísimo también el poder dejar ir a esas personas que más bien me quitan energía, me quitan paz, me quitan esa tranquilidad. Es importante dejar ir a esas personas porque en la medida que yo les doy apertura y cabida en mi vida, pues yo me estoy quitando esa energía que la puedo, digamos, aprovechar para un crecimiento propio también y que eventualmente tal vez son personas que no me van a acompañar en mi vida o que también no es recíproca la relación. Entonces llega este momento de exploración y sobre todo hay algo bien importante. Cuando van a terapia por lo regular y que han pasado por un proceso de duelo, por lo regular están en este proceso de exploración porque están en búsqueda de una respuesta. Entonces es importante el darse la oportunidad de si ya tengo un poquito más consciente de las cosas eh, y estoy en búsqueda de una respuesta, posiblemente pase por este periodo, si acaso pasé por una situación de duelo y para poder continuar con mi vida. Hay dos maneras. Una, de una manera en la que si yo escucho lo que siento y actúo en cuanto a las recomendaciones terapéuticas del proceso de duelo, pues seguramente va a continuar mi vida de una manera pues más tranquila y observar las cosas de una manera más dinámica. Sin embargo, si yo niego las cosas, si yo no acepto que estoy pasando por una situación dolorosa, si yo no acepto, digamos, mis vulnerabilidades en el lugar adecuado, obviamente, y con las personas indicadas, entonces seguramente mi vida va a continuar no en base a esta experiencia que adquirimos, sino seguramente mi vida va a continuar de una manera atropellada y a lo mejor voy a seguir involucrándome en situaciones complicadas, ¿no? Porque todavía no puedo dejar ese dolor. Y entonces, digamos, esa manera, al final, esas acciones adolescentes muchas veces no es como que, digamos, ni siquiera los adultos lo tienen claro, pero por lo regular siempre son gritos de algo, o sea, siempre está atrás de esas acciones adolescentes o disruptivas esa otra parte, eso detrás de por qué lo está haciendo. Y es importante también escucharlo. Y entonces sí debemos darle ese espacio a nuestro duelo, de vivir cada una de sus etapas, ser conscientes de que son momentos y que vamos a salir de ahí. Pero si lo queremos ignorar, por ejemplo, saliendo de fiesta, para no afrontarlo, y creo que si no lo vivimos y solamente guardamos este malestar que tenemos, se puede complicar si no lo transitamos correctamente el duelo. Sí, claro. De hecho, hay un duelo que se llama duelo complicado. De hecho, sí, es muy importante el ayudarnos a aceptar ciertos procesos. Pero si nosotros no lo podemos aceptar de palabra,
pues hay que buscar los lugares indicados para poder como encontrar esa respuesta que nos deja tranquilos, ¿no? Porque a veces ya es doloroso por el proceso por el que pasamos, pero a veces no queremos nombrarles porque se enaltece más. Entonces, es importante el poder estar acompañado de alguien que te pueda ayudar a entender tu proceso. Y por lo tanto, es cuando estamos pasando por un proceso doloroso que sabemos y entendemos que no podemos gestionar, es importante que nos involucremos con temas de salud. Leer un libro de profesionales de la salud, porque muchas personas hablan de temas que tal vez no es lo más adecuado, ¿no? Entonces es importante de que con personal de salud, ya sea en una primera instancia, pues es los psicólogos, porque hablamos y entendemos desde la palabra sin involucrar otras situaciones, pues como químicas, que es también en algunas situaciones es completamente necesario. También es importante que a veces podemos presentar a lo mejor alguna susceptibilidad de algún trastorno mental y no se detecta hasta la adultez. Y podemos a lo mejor estar involucrándonos en situaciones de riesgo porque a lo mejor hay una susceptibilidad de alguna situación, algo que no se ha diagnosticado. Sin embargo, es importante el poder ir de la mano porque todas las situaciones polarizadas o de riesgo, pues es importante de atender. Y pues, creo que nos queda claro que aunque pues duela mucho o poco por un rato, no necesitamos a nuestra pareja o a nuestros amigos para ser feliz, sino que pues deseamos y queremos compartir nuestra felicidad con esas personas. ¿Qué pueden hacer los padres para construir una mentalidad de felicidad autónoma en sus hijos? Pues es importante también que ellos tengan su propio proceso. Muchas de las veces quieren tomar la vida de sus hijos como propia, ¿no? O sea, con las cosas que se quedaron inconclusas en su propia adolescencia, en su propia vida, porque a lo mejor ya ahora tienen otro tema de conciencia o otra sapiencia también de que no tenían en la adolescencia y a lo mejor ya lo pueden gestionar. Pero eso es importante en el que, bueno, si tengo ahí un tema pendiente, pues es importante atenderlo y tal vez si yo quería siendo adolescente aprender un instrumento, pues cualquier momento es bueno para empezar a aprender o continuar ciertos aprendizajes. Y poder también dejar las puertas abiertas de escucha, aunque a veces no sea lo que queremos escuchar de los hijos. Pero es importante el mantener comunicación con los hijos para poder, es mejor que estén una semana castigados, a lo mejor ya no verlos la siguiente semana, ¿no? Entonces, es importante el mantener las puertas abiertas, pero también trabajar de la mano, no sé, con un orientador, con un psicólogo, o si son autodidactas, puede ser también con libros adecuados para padres, ¿no? Que puedan presentar también diferentes características y diferentes recomendaciones. Lo más importante es que puedan ser acompañados también en terapia. Para poder tomar una mejor decisión y una mejor observación, poder decidir qué es lo que me toca a mí y hasta dónde llegaría yo y en qué momento tengo que dejar y en qué medida tengo que darle tanta libertad, ¿no? Y en base a qué. Y quisiera entrar en este cuarto mito de, pues como parte de esto, de pensar, yo lo voy a cambiar. Quisiera entrar en esto porque pues en la adolescencia muchas de las ocasiones pues elegimos mal a nuestras parejas, a nuestras amistades y romantizamos un poco o mucho el concepto de amistad y de pareja. Si soy su verdadero amigo o si lo quiero tanto, lo tengo que ayudar para que cambie. Y nos sale de no sé dónde ese héroe que llevamos adentro. Y digo no sé dónde porque a veces no encontramos ni cómo rescatarnos a nosotros mismos y le comenzamos, no sé, a justificar sus malos comportamientos, sus malos hábitos. A veces hasta mentimos por ellos, para cubrirlos, y eso nos hace pensar que somos buenos amigos y que lo estamos haciendo bien.
sin pensar que tal vez en el proceso de yo lo voy a cambiar para bien, podemos ser nosotros los que cambiemos para mal. Nuestra condición de adolescentes nos hace pensar que podemos y que debemos cambiarlo, pero como ya dije antes, estamos en un proceso de construcción. Es muy fácil que un aire o un tornado, pues ya depende de cómo sea nuestro amigo, ¿verdad? Nos tire lo construido porque sabemos que es mucho más fácil destruir que construir. ¿Cuál sería el consejo para papás y adolescentes para estar preparados o para prepararnos en ese tipo de cosas? Es importante gestionar una comunicación activa y efectiva. Es importante observar también cuáles son las características de nuestros hijos, por ejemplo, como padres. Si nuestro hijo pues es una persona pues responsable y siempre lo ha sido, pues muy probablemente vaya a tener más libertad si él o ella quiere salir a divertirse. Obviamente siempre el tener los límites, el siempre tener también las puertas abiertas para poder también observar si a lo mejor el adolescente no se está portando del todo bien o no está acudiendo en cuanto a siempre para una responsabilidad, hay una responsabilidad y hay una obligación, ¿no? Entonces, y también para un derecho, pues hay responsabilidades y obligaciones. Entonces, es importantísimo si una persona, si un adolescente, a lo mejor no está cumpliendo del todo las expectativas de los papás, se vale también si a lo mejor veo a mi adolescente, a lo mejor un poco aprensivo, a lo mejor un poco enojado, el también darle permiso, porque a través de los padres los adolescentes van gestionando su yo interior, ¿no? Entonces, darle permiso a los adolescentes también de, oye, también se vale equivocarse, pero ¿cómo reparo esta situación? Oye, ¿qué me propones también para poder hacerlo? O si ya se salió del horario que habían concordado, en el que sí, bueno, pero había un compromiso, siempre de una manera pues ecuánime y también equilibrada y emocionalmente tranquila, porque a través de cómo ve que los padres, digamos, gestionan sus frustraciones, ellos también van de una manera inconsciente aprendiendo a gestionar las propias. Y entonces no podemos reclamar porque el adolescente contesta enojado si nosotros siempre le estamos hablando de una manera enojada, frustrada y siempre estamos minimizando lo que ellos sienten y las peticiones que hacen. ¿Cómo pueden los papás intervenir de alguna manera con los amigos que pues de alguna manera llegan a ser malos o llegan a tener estos comportamientos equivocados o estas influencias de alguna manera negativas? ¿Cómo los podrían abordar? Pues es importante que hay instituciones para muchas situaciones. Por ejemplo, para las situaciones de vínculos poco sanos, para las situaciones de a lo mejor utilizar algún tipo de alguna conducta adictiva, alguna conducta poco sana. Es importante que puedan saber que hay instituciones que manejan, no sé, desde pláticas informativas en el que le dan contextos a los papás para poder saber y enterarse de qué se trata y qué hacer en ciertas circunstancias. Porque también en el que, digamos, los papás, si son papás, no quiere decir que lo sepan todo, ¿no? Es importante la comunicación de los hijos a los papás también. Los hijos también están aprendiendo y muchas de las veces los hijos aprenden junto o de la mano con los papás. Entonces, es importante la comunicación abierta, sin lugar a dudas, siempre la comunicación abierta y también la tolerancia al error, porque eso también va a ser algo significativo e importante para la adquisición de su yo interno, pero también su yo futuro, en el que cuando ya pise esa edad del papá adulto, ¿no? Entonces, de si quiere estar o no en los zapatos en los que estuvo su papá, y muchas veces pues si quieren retrasar compromisos o no quieren hacerlos porque no quieren pisar ese lugar de padre, de madre o de adulto, porque tal vez lo que vivió alrededor pues no era muy bueno a su percepción. Yo tengo una anécdota
Sucede que una amiga estaba tal vez relacionándose con personas equivocadas que consumían pues algún tipo de sustancia. Ella me hace el comentario pues de que le están ofreciendo y yo sabía que ella era muy buena persona, pero que tal vez pues por encajar lo iba a hacer. Entonces pues también sabía que las sustancias, es que el consumo de este tipo de sustancias es algo serio y que puede llegar a salirse de control. Y pensamos una amiga en común y yo, pues que aún estábamos súper a tiempo para poder evitar que sucediera algún daño mayor y que si se lo comunicábamos a su mamá, pues podíamos de alguna manera ayudarla y lo hice. Y pues nuestro objetivo pues jamás fue con la intención de perjudicarla. Al contrario, creo que salió ese héroe que mencionaba anteriormente y dijimos mi amiga y yo, pues como la queremos, no vamos a permitir que la hundan. Sin embargo, pues por haberlo dicho, por haberlo hecho, pues perdí su amistad y creo que su mamá tampoco lo tomó de la mejor manera. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante estas situaciones los adolescentes? ¿Es mejor mantenernos al margen y solamente alejarnos? ¿O tal vez esperar, si es una buena persona, pues ella sabrá salir de esa, ¿verdad? Fíjate que no hay una sola respuesta para eso, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades. Y es importante primero en el que se tome un rol activo cuando tú estás viendo que alguien se está haciendo daño, sí. Y creo que hiciste lo correcto al notificárselo a su mamá, porque estás viendo que tu amiga, quien te importa, se está haciendo daño. Pero es muy complicado cuando se vive del otro lado. El tema de las adicciones o de la conducta adictiva difícilmente van a aceptarlo a la primera. Siempre va a haber muchas negaciones. Y si te fijas, es parte de la vulnerabilidad de la situación, de la equivocación, del error, del no aceptar las cosas, porque si yo acepto, hay algo que hacer al respecto. Si yo no acepto la situación, pues no hay nada que trabajar, ¿no? Es una especie de negación que es muy frecuente en las conductas adictivas. Entonces, difícilmente vas a poder hacer algo cuando alguien no quiere ser ayudado. Entonces, tu responsabilidad o corresponsabilidad afectiva de siendo amiga es hasta notificarle a un adulto, ¿no? Que tendría que gestionar cuál es la circunstancia. Eventualmente, seguramente ellos internamente van a hablar al respecto o seguramente van a tener cierta intención de mejorar esa situación. Tal vez no lo van a divulgar, pero es algo que a lo mejor va a salir tarde o temprano, ¿no? Claro. Y con esto quería tocar pues nuestro quinto mito, que es que el amor y la amistad son incondicionales. Yo también pensaba eso, que el amor por los amigos y por la pareja, pues de alguna manera se dice que es una construcción social, pero también llega a ser una construcción personal. Si nos estamos construyendo a nosotros mismos, quiere decir que también tenemos la habilidad de construir nuestro amor. Nosotros somos capaces de inventar las reglas de nuestra relación, pues obviamente de acuerdo a nuestros valores, nuestros principios, nuestra educación, nuestras creencias o pues lo que nos rige en nuestra vida. Pero pues podemos irle dando forma y así como puede ser de forma positiva, también puede ser de forma negativa. Eh, y de alguna manera ir idealizando esta amistad o esta pareja, poniendo expectativas que solamente están en nuestra cabeza y que vamos a estar esperando que la otra parte las cumpla y sufriendo inútilmente quedándonos dentro de esa relación. Hay frases muy comunes, muy escuchadas, que hablan de la incondicionalidad. El yo no soy así, el me debes de querer así como soy, o ya me conoces. Y la verdad, creo que todos somos un chicle y tenemos la capacidad de cambiar de forma las veces que nosotros queramos, porque somos seres cambiantes.
No se trata de condicionar a la otra persona, obviamente, de pues hacer o convertirse en lo que nosotros esperamos que ellas sean. Se trata de conocer y relacionarnos con aquellas personas que empatan con nosotros, que buscamos crecer, que pues somos capaces de reconocer nuestros errores, de pedir disculpas, que nos aplaudimos también nuestros triunfos, que existe ese apoyo y que nos podemos hablar con la verdad. Licenciada, ¿cuáles son las señales o estas red flags, como tanto las llaman, a las que tenemos que poner atención, tanto de la otra persona como de las nuestras? Porque pues también podemos pues ser tóxicos y no nos estamos dando cuenta. ¿Nos podría comentar sobre este ciclo de agresividad? O pues no le puedo decir la palabra, pero creo que si lo digo con mis labios, pues se entendió. Ujú. Bueno, hay un ciclo que es muy común que pase en estas situaciones que comentaste. Hay un punto cero que es la negación de la situación, y ese es el punto inicial. El negar que tenemos un problema no va a evitar que tengamos un problema, sino lo va a hacer crecer. Entonces, ese es el punto inicial, que seguramente también va de la mano a un mecanismo de defensa que a lo mejor nos aparece porque nos hace sentir muy vulnerables o tan vulnerables como cuando en la infancia no teníamos la suficiente pues, entereza para enfrentarnos a las cosas. Por eso es mejor negarlo. Negarlo antes que aceptarlo, porque entonces si yo lo acepto, pues hay cosas que tengo que hacer al respecto. Y si lo niego, pues si yo no acepto el problema, pues no hay problema que trabajar. Y después se brinca a este ciclo, al punto número 1, que es, me gustaría que lo vieran como un velocímetro, porque realmente así aparece la violencia. La violencia no aparece repentinamente, sino que al menos que haya una situación tal vez de una intoxicación o de alguna situación de salud mental. Pero por lo regular, la mayoría de las veces, la violencia siempre va en aumento. Imaginémonos que es como un velocímetro y el primer punto es el punto de tensión, acumulación de tensión. En el punto de acumulación de tensión pueden haber a lo mejor pequeñas bromas, pequeños señalamientos y se convierten en algo más tajante, más hiriente, digamos, que te hace sentir mucho más vulnerable, ¿no?, a la persona violentada. Después de ese punto, aquí hay un punto súper importante en la acumulación de tensión. Aquí siempre está como característica la comparación. La comparación de que, ay, bueno, es que esta persona hace las cosas mejor que tú, o no sé, mi familiar hace las cosas mejor que tú, deberías de hacerlo de tal o cual manera, y entonces se va acumulando como ese estado de tensión. También imaginémonos que esto es como un globo. Me gusta ver los ejemplos de una manera visual, porque realmente así son las emociones. Un globo tiene la capacidad de expandirse muchas veces, pero también tiene un límite y revienta, ¿no? Entonces, en este punto justamente pasa algo similar. Si nosotros solamente estamos acumulando la tensión, imaginemos que ese globo solamente le estamos inflando. Cada problema que tenemos es un suplido. Cada situación complicada que tenemos es un suplido. Entonces, ese globo va a ir expandiéndose hasta llegar a un límite de su capacidad y va a reventar. La diferencia sería si nosotros canalizamos esa energía, si estamos acumulando tensión, si estamos en una dinámica complicada, conflictiva, pues lo mejor es ir al lugar correspondiente para poder aprender cómo gestionar la situación. Y entonces a lo mejor es un día cansado y en lugar de ir al trabajo, irme a casa, pues a lo mejor me voy a hacer algún deporte, que es un excelente canalizador de energía ante frustraciones o situaciones no puedo decir la palabra. Entonces, el deporte es un excelente canalizador. Entonces, imaginemos que ese globo, en lugar de estar expandiendo siempre, pues entonces tengo un problema, un conflicto, es un soplido, otro soplido, y entonces voy a canalizar la energía y entonces es como si liberara un poco ese aire de la boquilla, ¿no? Y ese globo se va a mantener siempre en flexibilidad.
Entonces, es súper importante el poder tener mis canalizadores, el poder también entender que, bueno, quisiéramos toda una vida perfecta, pero les tengo un secretito terapéutico. Nadie es perfecto, ni los papás, ni los hijos, ni la vida. Nadie tiene una vida perfecta. Y el que diga que tiene una vida perfecta está utilizando el mecanismo de defensa más primitivo, que es la negación. Entonces, hay cosas que trabajar. Entonces, en el primer punto importante de la acumulación de tensión que después explota, lo lleva a ese otro punto que se llama explosión y explosión violenta. Ahí podemos ver, voy a enfatizar o enfocarme en tres en particular. Sé que hay muchas violencias, pero en tres en particular. Por ejemplo, la violencia física directa, que quiere decir que van en contra de ti, o sea, te lesionan, que es en base a empujones, pellizcos, mordidas, etcétera. Cualquier situación física directa que puedan entender que por lo regular la mayoría de las personas pues pueden observar la violencia. Cuando se sienten violentados, por lo regular lo pueden identificar por la física violenta. Pero también hay otras dos importantes que también son muy recurrentes. Es la violencia física indirecta. Quiere decir que en lugar de golpearte a ti, o digamos, en lugar de utilizar esa fuerza física contigo, más bien se va dirigida hacia tus cosas, tus objetos, las cosas importantes para ti. A lo mejor si tenías un objeto que te regaló tu abuelita, a lo mejor lo vende o lo rompe o lo esconde o lo tira, ¿no? La persona que quiere hacer daño. Entonces es importante que, o también es muy común que rompan paredes o que azoten la puerta. Esos todas son violencias indirectas, físicas pero indirectas. Quiere decir que, bueno, lo simbólico es lo que le está haciendo el objeto, que o es cuestión de tiempo para que te lo haga a ti y que también hay un deseo de hacerlo y que tú lo evidencies, qué tan violento puede ser, ¿no? Entonces llega otro punto importante dentro de las violencias, que es la negligencia o la omisión. En cuanto a la negligencia o la omisión, es que yo sé que hay responsabilidades que me tocan, que me corresponden. Por ejemplo, en una relación romántica, pues el poder escuchar y ser escuchado, poder a lo mejor salir de vez en cuando, bueno, también el involucrarnos para poder crecer ambas partes, este, es importante. Entonces, imagínate que en una situación que hayan tenido alguna discusión se presente como, no sé, yo quiero que me abraces o que me hables con cariño o quiero ver, no sé, cierta película y entonces la otra persona te dice, no, porque me lo pediste, no, ¿no? Porque me lo pediste, no te lo voy a dar. Es cuando me nazca y cuando yo quiera, ¿no? Entonces, ahí también están actuando de una manera violenta, pero como negligente, como omitiva, que eso también, eso es un tipo de violencia, porque si lo vemos dentro del violentómetro, en el violentómetro ahí está la ley del hielo, por ejemplo, que bueno, también es otra parte. O digamos que está también de una manera pues inconsciente esta anulación del otro. Y entonces, ¿para qué estamos en una relación? Si estamos anulando al otro, si estamos recibiendo esos tratos. Entonces, por eso es importante el poder identificar este ciclo. Dentro de este ciclo de explosión violenta está la agresión física directa, la agresión física indirecta y la agresión de negligencia u omisión. Entonces, por decirte algunas, porque hay muchas más violencias. Después de este punto hay otro que es característico y digamos culturalmente está bien aceptado. Digamos que en este punto es la luna de miel. En este siguiente punto es la luna de miel. En la luna de miel hay una característica súper importante. Hay algo que se llama acto reparatorio. En el acto reparatorio, culturalmente, es muy aceptable y es muy evidente. Por ejemplo, digamos, aquí es cuando se acepta o la circunstancia o que aparentemente se va a solucionar y se cierra el ciclo. Porque aparece este acto reparatorio como una parte, a lo mejor un regalo,
A lo mejor en esta parte de la explosión violenta, no sé, checaron un mensaje en el teléfono del otro, no le gustó, lo rompió, y entonces en esta parte de acto reparatorio le regaló un mejor celular. Entonces, no está mal el dar regalos. Lo que lo convierte en algo negativo es que aparezca después de un acto violento. Eso es lo que lo convertiría en cerrar el ciclo ya con la luna de miel para poder involucrarse en este ciclo y empezar de nuevo. Entonces, parte de este proceso de luna de miel pueden ser personas más atentas, pueden pedir disculpas. Es muy común que pidan disculpas por que pidan perdón por sus acciones y que simplemente sea un periodo, un proceso y que se vuelva a empezar la situación. Y entonces esto los convierte en un ciclo, o sea, esto lo convierte la situación en un ciclo. Realmente que la persona te regale cada que hace una situación negativa no lo convierte en una relación sana. Entonces es importante también observar que va a depender de cada persona. A lo mejor la persona es más introvertida y a lo mejor si te regala a lo mejor una serenata y a lo mejor unas flores y a lo mejor se van de viaje y a lo mejor una casa, un auto, dependiendo del poder adquisitivo de cada persona. Y va a haber otras personas que a lo mejor van a querer evidenciar que ellos tienen buena voluntad después de una situación y entonces a lo mejor, y que son más extrovertidos y a lo mejor por ahí vamos a ver personas que cuelgan manto de perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo esto lo convierte como un proceso y parte de un ciclo que se tiene que atender, trabajar y entender desde un proceso individual. Creo que nos damos cuenta de lo importante que es que conozcamos y lo aprendamos, ¿verdad? Para saber poner y tener también estos límites. Porque tal vez nosotros también practiquemos conductas tóxicas que no sabemos que son violentas, porque pues así lo hemos ido aprendiendo. Como ya lo mencionamos, una parte fundamental de esta etapa es el autoconocimiento. Pero ¿cómo podemos alcanzar este autoconocimiento para evitar que nos hagan daño y evitar hacer daño? Bueno, podemos ver que si tenemos relaciones que nos están pidiendo disculpa constantemente, sin embargo vuelven a accionar de la situación que pidieron disculpa, pues seguramente están dentro de un ciclo. Y es importante el poder atenderlo, pero desde una manera individual, porque ¿quién más que nosotros mismos seríamos los responsables de nuestras propias acciones? Y si sabemos que a lo mejor con mis amigos me estoy involucrando de esa manera, a lo mejor, no sé, en el trabajo, si llegan a tener algún tipo de trabajo, también se están involucrando de esa manera, y a lo mejor me estoy poniendo mucho en riesgo o trato de poner en riesgo a otros, pues entonces son situaciones que pueden llegar a pasar por parte del proceso de la adolescencia. Sin embargo, hay situaciones que pueden ponerlos mucho más en riesgo. Y si no se entiende desde un punto inicial, difícilmente lo vayan a poder, digamos, detener si las cosas van avanzando. La violencia nunca disminuye, siempre aumenta y siempre se va a quedar con la intensidad que se quedó la última vez, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante en el que hay cosas que no tienen por qué hacerse cargo. Involucrarnos en el que cuál es el rol que estoy llevando en esta situación, cuál es el rol que me corresponde, ¿no? También hasta dónde llegaría yo. Es importante el conocernos a nosotros mismos para poder ponerle un límite a las otras personas, porque entonces ahí puedo tener un reconocimiento de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es sano para ambos. A veces no se tiene que dejar a las personas porque las odias. O sea, no tenemos que llegar a ese punto, sino que simplemente el poder lidiar en una relación que ya se está convirtiendo en poco sana y a lo mejor dura y a lo mejor difícil, ahí ya hay una situación de que ya no hay una retroalimentación positiva. Entonces es importante el poder, digamos, ayudarnos también a procesar y dejar ir a quien quiere irse, ¿no? Creo que algo que es muy difícil de conseguir en esta etapa pues es una buena autoestima.
Y lo digo pues porque tenemos que tener en claro que una baja autoestima hace y permite el daño. Entonces, ¿cómo podemos ir construyendo esta autoestima sólida? La construcción siempre es importante dejarla abierta. Es importante el de entender en qué proceso de vida estoy, no adelantarnos a compromisos. Por eso es sumamente importante en este periodo de adolescencia, que es un tema, es un momento de compromiso, es un momento de entender quién soy, hacia dónde quiero ir, el evitar situaciones de compromiso que puedan a lo mejor el no dejarme avanzar a mí, ¿no? Y digamos, por este lado, el tema de la construcción es importante en el que también hay personas que van a estar en la misma dinámica que yo, que también quiero estar construyendo, pero sin un compromiso de dejar mis cosas a un lado, sin un compromiso de solamente que una persona sea él o la beneficiada. En la medida en la que la construcción, hablando de amistades, que vayan siendo muy similares y que los valores sean muy similares, que su ética personal también sea muy similar, pues seguramente van a haber relaciones más duraderas. Pero en la medida en la que tú confíes y la otra persona rompa tu confianza, si tú cuidas y la otra persona se sigue poniendo en riesgo, si tú constantemente te pones en esa necesidad de cuidar al otro, pues estamos hablando de situaciones que hay que trabajar. Claro. ¿Y qué papel jugarían los padres en nuestras relaciones, en nuestra autoestima y en el autoconocimiento de sus hijos adolescentes? Se supone que ya somos grandes. ¿Se deben de mantener al margen y dejarnos experimentar solos? Siempre es importante que los papás estén enterados. Es importante el poder abrir la comunicación siempre en toda etapa de vida. Porque quién más que los padres van a querer, la mayoría de los padres, porque hay algunos temas por ahí, la mayoría de los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Y también es importante que ellos lleven su propio proceso para poder ser la mejor guía para sus hijos, para poder, digamos, definir los límites con ellos, para poder decir, ¿sabes qué? En esto sí, o también el poder ayudarlos a sentirse bien en las equivocaciones, porque eso es parte del proceso humano, ¿no? El poder, ¿sabes qué? Está bien y te equivocaste y también que tengas ese aprendizaje de cómo poder recuperarse de esa equivocación que seguramente no le fue del todo bien, ¿no? En base a todo lo que hemos platicado, creo que nos queda muy claro cuál es la importancia de aprender a relacionarnos de forma asertiva durante la adolescencia, pues puede ser la diferencia entre prevenir situaciones desafortunadas o perjudicarnos con relaciones tóxicas significativamente en nuestras vidas, como lo fue pues en los casos que hablamos el día de hoy, donde ninguna de las dos historias terminó bien. Considera importante ir a terapia desde nuestra primera relación tóxica para ya no llevarla a la vida adulta o para evitar que exista una segunda incluso. Sí, es muy importante, pero justo para no involucrarnos de una manera tóxica, ¿no? O sea, mucho antes. De hecho, me da mucho gusto que vayan a terapia personas mucho más jóvenes, iniciando la adultez, no sé, 18, 19 años, simplemente pues porque están en búsqueda de quiénes son y porque a lo mejor también tienen una relación de noviazgo y quieren saber si ellos son, no sé, buena opción uno para el otro y quieren dar su mejor versión. Antes, hace ya muchos años, las personas solamente iban porque tenían un problema a terapia. Ahora está aumentando mucho la situación de consulta, que por ejemplo, primero es conocerse a uno mismo, conocer cierta situación, porque a lo mejor trae ideas rumiantes, digamos, situaciones que a lo mejor no deja de pensar, que eventualmente le quitan el estado de ánimo positivo, ¿no?
entre muchas otras cosas, pero creo que cada vez el acercarse a terapia lo están viendo desde un factor positivo, porque antes sí era un mito ir a terapia solamente las personas con ciertas características muy negativas eran las que iban, ¿no? Entonces, creo que ahora es importante que hay mucha apertura de información, solamente el buscar la información adecuada. No todas las personas que tienen un micrófono tienen la información adecuada y no todas las personas que hablan pues tienen la verdad y la realidad. Hay muchas fantasías detrás de cuadros, ¿no? Entonces, es importantísimo para poder entender de qué se tratan mis vulnerabilidades, el poder atenderlas desde este contexto particular que es la terapia individual, sobre todo. Siempre recomiendo empezar por terapia individual. Si quieres trabajar en terapia pareja, es importantísimo haber trabajado la terapia individual, porque si yo no sé qué es lo que me corresponde, qué es lo que me toca y cuáles son mis dolores emocionales, ¿cómo voy a hacer para poder involucrarme de una manera sana con otra persona? Y creo que también la escuela llega a ser, al menos en la adolescencia, como una segunda casa. Y debería ser también pues un lugar seguro, pues donde nos podamos sentir de alguna manera cómodos. ¿Qué recomendación podría darle a los docentes? ¿Cómo pueden ellos ayudar en la construcción de relaciones sanas durante la adolescencia desde un ambiente escolar? Fíjate que es algo bien importante. Un docente debe ser porque tiene vocación, no porque es el trabajo que eventualmente le surgió. Y digamos que si una persona trabaja con adolescentes o con niños, con infancias y adolescencias, es importante que se capacite y que tenga empatía por el momento de vida en la que está viviendo. Porque muchas de las veces se queda, esta es mi labor docente y hasta aquí queda, ¿no? Solamente me voy a enfocar en el aprendizaje académico. Pero muchas de las veces, digamos que el docente es la única manera de acercarse a un adulto sano, por ejemplo. Entonces, el poder también observar y capacitarme de cuáles son las circunstancias emocionales y cuáles son las observaciones que tendríamos que tener desde un contexto escolar, porque la responsabilidad del contexto escolar es que el menor de edad está sin sus padres y ellos son los responsables dentro del contexto escolar. Tendría que ser así, es el deber ser. La realidad, hay muchas diversidades, ¿no? Entonces, es importante también involucrarnos con situaciones, con instancias educativas que también son responsables y que también están en un tono de comunicación asertiva y aceptando en el que, bueno, esta es la dificultad, cómo lo vamos a solucionar y que sean parte también de ese proceso de desarrollo, porque al final son importantísimos en el desarrollo de la vida. No por nada, pues sí, hay muchas consultas de muchas dolencias en esas épocas de la vida, ¿no? Por último, licenciada, no sé cuál sería su mensaje para todos aquellos adolescentes que pues estamos aprendiendo a relacionarnos. Ujú. Es importantísimo ver que no hay una sola respuesta. También es importante observar que hay otras diversidades en cuanto a la solución de los conflictos. No solamente hay una sola respuesta. Y ahí pongo en ejemplo en cuanto a la manera en la que se va a resolver la situación es en la que ambas partes sea reparadora. Si no hay una solución y si no hay una apertura para poder entablar esta comunicación, es mejor dejar la situación y digamos que tal vez hablarla en otro momento. El poder abrir la comunicación también en lugares disponibles para esto, también que sepan que las personas pueden tener este acompañamiento, ya sea menores de edad o mayores de edad. El que se den esa oportunidad de acercamiento y aceptar también que no se puede todo, no se puede saber todo desde un solo contexto, ni como hijo ni como papá, y se vale también el aceptar esa error o esa no sapiencia en el que, ¿sabes qué? Esto no lo sé, pero déjame lo investigo y platicamos en otro momento de esto.
pero siempre dar esa apertura, ya sea de padres a hijos, hijos a papás, entre lineales, que son los amigos, que son los primos, que son vecinos, amigos, entre todo eso. Entonces, siempre el poder lidiar con una comunicación efectiva, y es también parte de la vulnerabilidad del momento en el que ser parte de sí, pero de la mejor versión y de los vínculos lo más sano que se puede involucrar. Eso sería un deber ser. Sabemos que la situación o que las situaciones de cada persona pues son diferentes, pero siempre se puede hacer una mejor versión de lo que tal vez las estadísticas pudieran darnos. Y en el consulta he evidenciado muchas de esas estadísticas que están fuera de los rangos y que son respuestas positivas para su vida, que tal vez pudo haber sido otra vida, sin embargo, tuvieron la valentía de aceptar que a lo mejor no pueden accionar ciertas cosas o decidir ciertas cosas, o que se sienten vulnerables por alguna situación y que decidieron enfrentar su dolor en terapia, y que ha sido muy positivo para eso. Muchas gracias. Y yo solo quiero decirles que las relaciones, así como las situaciones en las que no logramos lo esperado, no nos definen. Hay una frase que aplica perfecto para los adolescentes y es que las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Démonos esa oportunidad de buscar nuestro propio espacio seguro, donde nos valoren y donde valoremos a los que están a nuestro alrededor. Aprendamos a relacionarnos sanamente hoy, porque al final de nuestra adolescencia, donde ya seamos más maduros, podamos estar rodeados de personas que nos empujen y empujemos a ser y sentirnos mejor. Pues licenciada, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarnos con un tema tan importante y por ser parte de la construcción de una adolescencia sana. Y no sé, algunas últimas palabras que quisiera decir. Quiero terminar con una frase de una psicoanalista francesa que eventualmente creo que tiene mucha resonancia y significado para esta plática, en el que se trata también de la interacción de los padres y los hijos, y es lo que se calla en una generación, la siguiente lo lleva en el cuerpo. Hagamos de nuestros hijos también esta libertad y no les heredemos estas dolencias emocionales. Es importante el que cada persona es individual, diferente y con gustos y necesidades diferentes. Pues nuevamente muchas gracias por estar aquí. Les dejaré los datos de la licenciada aquí abajo en la caja de descripción por si quieren ir a seguirla. Ella es la esposa del licenciado Agustín Nieto y tienen su consultorio juntos. Entonces, por si requieren sus servicios, comuníquense y pongan su salud emocional en excelentes manos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en su podcast Improvisando Adolescencia. No olviden suscribirse, les dejo todas mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción. Yo soy Regina Salazar y recuerda, justo tú le haces falta al mundo. Ámate así y nos vemos pronto. ¡Adiós!